Muy buenas noches y todas los y las asistentes y participantes. Les agradezco por acompañarnos en este segundo webinar titulado Del campo a la mesa, políticas, cifras y realidades de la seguridad alimentaria en el Perú, el cual forma parte de los proyectos impulsados por Replays. En los próximos domingos estaremos realizando diferentes actividades orientadas al fortalecimiento en temas sociales, ambientales y climáticos. Antes de iniciar, quiero reconocer y agradecer a las organizaciones y colectivos que hicieron posible este evento. Replales, Incubo UNAS, Universidad Nacional Agraria y la Selva, Invercons, Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas UNAS, Escuela Profesional de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables UNAS, FUNGAR. Mi nombre es Catherine Portela y seré la moderadora en esta jornada. Bien, antes de empezar con la ponencia, nos gustaría recordarles algunas normas para el buen uso y desarrollo de nuestro evento. Bien, para empezar, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia. Al finalizar la exposición, podrán realizar sus preguntas o comentarios a través del chat. También les invitamos a mantener un ambiente respetuoso y cordial durante la sesión. Bien, ahora vamos a iniciar con la presentación de la ponente. La ingeniera Lisette Mailly es coordinadora de políticas e incidencias del World Food Forum, capítulo peruano, una iniciativa global promovido por la FAO, que impulsa la participación juvenil en la transformación sostenible de los sistemas alimentarios. Desde este rol promueve el diálogo intersectorial y la acción climática, basada en evidencias para fortalecer la resiliencia alimentaria en comunidades rurales y de montaña. Es fundadora de Trenzando Mincaini, un espacio colaborativo que integra arte, ciencia y saberes ancestrales para fortalecer la identidad y la acción ambiental comunitaria. Además, se desempeña como coordinadora de proyectos en Quinti, Perú, organización dedicada a la restauración de ecosistemas altoandinos con enfoque de género e intergeneralidad. Asimismo, coordina la red Perú Women Birders, ANCASH, impulsando la educación ambiental y la valorización de la biodiversidad local. Y forma parte de IPAR Perú, donde contribuye a procesos de incidencia juvenil en políticas agrarias y rurales. Por último, ha sido reconocida como Young Forest Champion por su labor en conservación y restauración de bosques andinos y ha representado a la juventud peruana en espacios internacionales como la COP16 sobre diversidad biológica. Bien, damos inicio a la ponencia. Malí, podemos ver si se te puede ver bien la cámara, si podemos escucharte, por favor. ¿Me avisas si es que se escucha bien? Ahorita Sí. voy a... Ok, voy a prender la cámara para poder empezar. Ya, muchas gracias nuevamente por la invitación a la organización Replales. Eh, Qué alegría también el enorme trabajo que desarrollan. Y bueno, el día de hoy poderles compartir un poco más sobre la realidad que tenemos en torno a la seguridad alimentaria, pero también cuáles son estas políticas que están vinculadas a ello dentro de nuestro país. Y finalmente vamos a tener como un espacio de poder dar como algunas propuestas de acción que son muy importantes, ya que nosotros en el contexto que vivimos de crisis climática, eh, social y económica, es necesario poder pensar si todas las personas dentro de nuestra región, dentro de nuestra ciudad, a nivel nacional, pueden alimentarse de forma saludable, de forma sana, adecuada, en cantidad, en calidad, y cómo eso también está vinculado con otras realidades dentro de. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar. Ok. Ok. ¿Me confirmas, por favor, Catherine, si es que se puede visualizar de forma... Sí, sí se observa. Ya, ok, perfecto.
Entonces, titulamos la ponencia del campo a la mesa, políticas, cifras y realidades de la seguridad alimentaria en el Perú, para poder tener primero el contexto nacional en el cual nosotros vivimos desde incluso la definición de la seguridad alimentaria, para luego también poder eh, conocer un poquito más sobre las políticas que están relacionadas a esta y los avances. De forma en general, algunos datos importantes es que más de la mitad de hogares peruanos presentan inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual ya resulta alarmante a nivel de la nutrición infantil, la cual se tiene data hasta el año pasado. Se puede mencionar que la desnutrición crónica, en este caso referida al retraso en el crecimiento, la talla específicamente en menores de 5 años, se ubicó en el 12% hacia el año pasado. Y también que la seguridad alimentaria está muy relacionada con la pérdida de alimentos. En este caso, en nuestro país se ha perdido más de 12 millones de toneladas de alimentos alrededor de cada año, haciendo un total del 47% del total disponible que tenemos, con comer más en frutas, hortalizas, entre otros. Esto haciendo énfasis a la cadena de suministros alimenticios que tenemos. Pero vamos a partir sobre una definición que es importante tener en cuenta. ¿Qué es seguridad alimentaria? La FAO, que es el Sistema de Naciones Unidas para la Alimentación, define este término como seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, con la finalidad de satisfacer las necesidades nutricionales y llevar una vida activa y saludable. Pero en palabras bastante simples y prácticas, es el acceso físico, económico. Cuando nos referimos al aspecto físico, es que se pueda comprar, en el sentido de que haya lugares cercanos, en el sentido de que haya un mercado de abastecimiento o un lugar de abastecimiento económico, referido a al nivel socioeconómico que mínimamente se debería tener en nuestro país para poder acceder a los alimentos, y nutricional, debido a la cantidad y a la capacidad de beneficio proteico, de beneficio alimenticio para todos y todas, y en este caso que puedan ser seguros y nutritivos para poder tener una vida activa y saludable. Entonces, ya partiendo desde la definición, podemos darnos cuenta que la seguridad alimentaria es política, es social, es económica, es ambiental, es circunstancial y abarca muchos más aspectos que solo eh, el comer como tal, que podría ser la palabra que comúnmente utilizamos. Algunas cifras claves e importantes a nivel de inseguridad alimentaria, principalmente en los hogares, es que menos del 51,6% de los hogares, que alrededor, mejor dicho, del 51, de más del 50% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no pueden acceder ni de forma física, económica, a alimentación saludable, segura, libre de toxicidades, que es la inocuidad en este caso, ¿no? Otra cifra bastante importante es que cuando nosotros hablamos de los índices de anemia y desnutrición, nuestro país en los últimos reportes ha mostrado también índices altos respecto a ello. Y finalmente, la inflación de alimentos. ¿Esto a qué se refiere? Al incremento de costo que se pueden ver en ciertas épocas del año, principalmente, de algunos alimentos como tal. ¿Esto a qué se debe? A múltiples factores, entre los cuales también están relacionados el cambio climático y la disminución o el incremento de producción que puede haber debido a las temporadas. Algunas brechas territoriales y las poblaciones más afectadas en torno a esta realidad que de forma general les puede comentar. Primero, que a nivel solo distinguiendo regiones entre andina, costeña y selvática, es que las regiones andina y también la selvática representan las tasas más altas de desnutrición crónica y mayor inseguridad alimentaria. Esto se refiere a muchos factores. La desnutrición crónica no solo se refiere a la alimentación como tal, sino también existen factores como la sanidad, el saneamiento, que en muchas regiones de la selva es muy escaso cuando hablamos de agua en calidad, cantidad, eh, para poder preparar los alimentos.
por una parte, y en la parte andina a que mucha de la producción dentro de nuestro país que abastece, aparte de la costa como tal, se ve afectada por efectos del cambio climático debido al desplazamiento de lluvias, debido también al incremento de las sequías, las heladas, entre otros. Como otro punto de poblaciones más afectadas, tenemos ya haciendo mucho más énfasis en las zonas rurales, que quienes muestran una mayor limitación en accesos a servicios básicos, como les decía, o servicios de infraestructura y mercados como tal, que puedan ser agua, saneamiento, infraestructura para mercados adecuados, donde haya sanidad, control, como tal, porque esto también está muy relacionado a la alimentación. Otra de las poblaciones afectadas, más afectadas en este caso por la inseguridad alimentaria. Tenemos también en este caso, los niños, niñas, adolescentes en territorios rurales. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos durante la etapa de formación o de crecimiento no tienen una alimentación adecuada, lo cual conlleva tener situaciones de anemia, desnutrición desde edades muy tempranas. Pero adicionalmente a esto, de que la anemia no solo inicia en esa parte de formación o crecimiento de los niños, en este caso de los adolescentes, sino también se puede mencionar de que esto parte desde el proceso de gestación de la madre, cuando ya no tiene una correcta alimentación, y entre otros aspectos dentro de eso. Y ya como cuarta población más afectada tenemos a las comunidades quienes son mucho más vulnerables a efectos del cambio climático, ya sea por desastres climáticos, contaminación, entre otros, que si solo ponemos un ejemplo de algunas realidades que tenemos dentro de nuestro país, hay comunidades que viven circundantes a ríos contaminados, a fuentes de agua contaminadas, o incluso, yendo un poco más al extremo, hay comunidades que defienden su territorio de actividades extractivas, de otro tipo de actividades ilegales incluso. Entonces, también resultan dentro de esta línea de afectación mucho más afectadas por los contextos sociales, económicos y ambientales que viven. Y esto está muy relacionado con la alimentación. Cuando nosotros hablamos de la estructura productiva y nos referimos a la pequeña agricultura, esta pequeña agricultura hace referencia a la producción de menor o igual a 50 hectáreas. Es decir, que en nuestro país principalmente se desarrolla esto, una agricultura familiar de subsistencia, con componentes centrales del sector, y está enfocada principalmente al abastecimiento local, es decir, que la agricultura familiar principalmente abastece a nuestros mercados locales y también sirve para consumo principal de los productores como tal. Pero también otra realidad es que existe dentro de esta pequeña agricultura una alta informalidad y empleo rural, en este caso. Es decir, muchas familias de forma en general dependen del autoconsumo y mercados locales, lo cual si nosotros reflexionamos un poquito más, nos podemos dar cuenta de que sistémicamente, si la pequeña agricultura que tenemos dentro de nuestro país colapsaría, muchas de nuestras mesas no contarían con alimentos saludables y seguros para poder alimentarnos, lo cual también hace esto grave, porque son quizá el sector más olvidado, pero el más importante cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria. ¿Quiénes? Nuestros productores dentro de la pequeña agricultura, los campesinos, campesinas y demás. Otro factor muy importante es que dentro de nuestro país, así como otros, existen muchas pérdidas y desperdicios en cadena. Es decir, desde la producción hasta incluso el consumo de nosotros, existen pérdidas a nivel de toneladas anuales, los cuales terminan ni siquiera en botaderos, bueno, principalmente en botaderos, mejor dicho, pero no terminan en un proceso adicional de compostaje o del aprovechamiento de estos alimentos, ¿no? Sino que simplemente terminan siendo o terminan en la basura como tal, generando ¿qué? Mayor emisiones de gases de efecto invernadero, tal. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque hay cifras que datan de que más de 12 millones de toneladas se pierden al año en alimentos. Esto principalmente cuando hablamos dentro de la cadena de producción, podemos relacionarlo con
la producción como tal, el procesamiento y empaque de algunos alimentos como frutas, verduras, entre otros, pero también referido a que no tenemos economía circular dentro de esta. Es decir, que los alimentos que terminan siendo como el desecho o el desperdicio puedan ser empleados dentro de la economía circular para abonos orgánicos, para fortalecer los campos, como alimento incluso de otros animales, entre otros. Entonces, hay una gran cantidad de comida que se desperdicia. Y como les decía, las causas pueden ser diversas, logística, falta de infraestructura post cosecha, porque también cuando nosotros hablamos ya un poco más en la parte agrícola como tal, de toda la producción que se tiene eh, de una familia campesina, por ejemplo, siempre hay una merma o un residuo que queda de esta que no es la producción primera, sino es la segunda, la tercera o demás. Entonces, es importante también contar con esa infraestructura post cosecha, los costos de transporte, por ejemplo, para poder trasladar ciertos alimentos que durante este transporte también hacen de que algunos alimentos terminen malográndose o terminen perdiéndose, y entre otros como tal. Y también principalmente la falta de mercados estables, pero no porque no existan, sino porque se tiene una carencia de una cultura más ordenada, principalmente en torno a los mercados. Nosotros podemos ver de que en muchas ciudades los comerciantes, los campesinos que traen sus productos a las ciudades, prefieren mucha infraestructura ya determinada como mercados también, porque, eh, por los costos que tienen, porque se les hace mucho más complicado a ellos, es mucho más sencillo para ellos expenderlos en la calle, entre otros. Entonces, hay todo un sistema de cadena de pérdida también. Cuando hablamos de las políticas y marcos institucionales que existen dentro de nuestro país en torno a la seguridad, podemos, creo que se, ay, me parece que se ha dejado de compartir. Ok, vamos a hacer referencia a que actualmente, eh, hacia el año 2021, se contaba con un documento muy importante, que es esta Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual tuvo un periodo de implementación del 2013 al 2021, y lo que por consecuencia permitió tener como instrumento de gestión un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en los cuales habían algunos indicadores y componentes muy importantes. Sin embargo, actualmente no tenemos esto, una política nacional actualizada ya hacia el 2025, lo cual también nos hace mención de que estos dos instrumentos que yo les menciono, si bien ya cumplieron el periodo de ejecución, hablando a nivel de temporalidad, siguen, entre comillas, vigentes porque no tenemos todavía completamente un nuevo marco político normativo, que sea como este paraguas dentro de las acciones que determine indicadores mucho más claros para la reducción de la tasa de anemia, obesidad, eh, de la parte de los mercados, de la parte de la producción, entre otros. Entonces, eso es igual muy importante a considerar desde nuestro lado, porque es importante que este marco normativo exista para que se entienda en que los niveles de gobierno que existen dentro de nuestro país tienen responsabilidades diferenciadas y en algunos casos compartidas para poder reducir índices de anemia, desnutrición, y también cómo esto se vincula con otros componentes, como les mencionaba, la seguridad alimentaria es mucho más amplia en su definición como tal. Entonces, actualmente se está empezando, el año pasado se hizo una presentación con parte de la cooperación suiza para poder comenzar la formulación y el fortalecimiento de lo que tuvimos en algún momento que fue hacia el 2021, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ahora, desde nuestro lado, nos preguntamos cuáles son las instituciones clave e importantes en torno a la seguridad alimentaria. Tenemos al MIDIS, al MIDAGRI y al MIANSA como instituciones, o en este caso ministerios, con roles claves importantes. Desde el parte del MIDIS,
Tenemos a los programas sociales y vigilancia, porque hay programas como Paso de Leche, hay programas barriales, hay programas que se impulsan también desde ollas comunes, entre otros, también con algunas iniciativas que colindan con sociedad civil y desde el Estado, de parte del Midagri. Está muy relacionada con todo el proceso de producción y mercados existentes. Y ya de la parte del Ministerio de Salud tenemos esto, salud y nutrición, porque mucha de la data que se tiene respecto a índices de desnutrición, de anemia, obesidad, entre otros, en niños principalmente, eh, o en este caso en menores de edad, se tiene gracias a data que se genera de parte del MINSA. Y de parte de la municipalidad y gobiernos regionales, también existen competencias importantes. De parte de la municipalidad es promover campañas, es fiscalizar, por ejemplo, los mercados existentes en determinado lugar. ¿Campañas en qué? Campañas en alimentación segura, saludable. Y de parte del gobierno regional también considerar dentro de sus planes regionales, dentro de sus estrategias, dentro de sus planes de desarrollo regional, en este caso, aspectos muy relacionados a la seguridad alimentaria, como que como políticas regionales a tener en cuenta. Entonces, eso también es muy importante porque en algunas regiones anteriormente se han hecho algunos estudios, por ejemplo, para conocer la concentración de ciertos contaminantes en alimentos, como la lechuga, como el tomate, entre otros. Esto de parte de iniciativa de sociedad civil, pero en algunos casos con un soporte dentro de las municipalidades. Y las municipalidades también tienen la posibilidad de tener mesas temáticas en ello para poder fortalecer cómo desde las acciones de la sociedad civil, las ONGs, empresas, entre otros, existe estos objetivos en común para poder reducir las tasas que tenemos a nivel de país, a nivel de región y a nivel de territorio de forma en general. Ahora, algunos programas sociales que se han dado, les voy a mencionar súper rápido porque seguro ya los han escuchado. Uno de ellos fue Caliwarma, que pasó a, como, que cambió de nombre, mejor dicho, a Guasimicuna, el cual fue este programa de alimentación escolar que reemplazó justamente al anterior y que buscaba tener más énfasis en familias y la compra local como tal, ¿no? Y del otro lado tenemos algunos programas de parte del MIDIS, estrategias de recuperación de alimentos, hay algunas acciones que impulsa Midagri para apoyar la agricultura familiar, ya que como les mencionaba, la agricultura familiar dentro de nuestro país principalmente es la que abastece a las familias como tal y es base de nuestra subsistencia. Sin embargo, principalmente sé que muchos hemos visto también noticias respecto a la deficiencia de estos programas, principalmente desde el lado de Guasincuna, dentro de nuestro país. Y esto nos hace pensar de que la seguridad alimentaria necesita políticas más sólidas. ¿Por qué? Porque si tendríamos un marco normativo actual, vigente, con estrategias, con indicadores más claros, nosotros podríamos tener el mejor como sustento legal para poder impulsar desde el Estado todos estos proyectos que existen, ¿no? Programas nacionales de alimentación, en este caso escolar, familiar, entre otros. Entonces, la carencia de estas políticas actualizadas también como que abre una brecha de, no solo en la implementación, sino en la creación de estos programas sociales. Ahora, otro aspecto muy importante es, como les mencionaba, que en 2024 se realizaron investigaciones y hubo muchas controversias respecto al sistema alimentario escolar para colegios nacionales principalmente, debido a que a proveedores, a alimentos que no contenían el suficiente contenido nutricional y entre otros. Y de parte ya de estos retos estructurales es que no se tiene, como les mencionaba, lo que genera una coordinación intersectorial débil. ¿Por qué? Porque se necesita principalmente un registro y toda una línea de producción que sería la trazabilidad desde la producción en la tierra, en el campo, hasta la mesa, que pueda ser de forma adecuada y óptima, porque lo que se produce en el campo pasa por diversos procesos hasta llegar a nosotros, desde
la producción en el campo, eh, el riego, luego posterior eso, bueno, primero el sembrío, después el riego y finalmente la cosecha y después de esa cosecha el traslado a algún mercado o tal vez a un vendedor secundario y luego de ese mercado llega quizás a nosotros de forma directa o no, tal vez esto pasa a otro, a un supermercado, entonces hay toda una trazabilidad que tiene que ser mucho más, más fuerte, entendiendo de que la seguridad alimentaria es mucho más amplia. También se necesita un mayor financiamiento para esta infraestructura de post cosecha y mercados locales, haciendo referencia que también actualmente se está optando desde algunos lugares dentro de nuestro país a estas ferias, ferias agroecológicas, por ejemplo, donde se impulsa la producción principalmente de alimentos saludables. También hay que mencionar de que nos falta contar con una ley que impulse la agroecología como una práctica familiar, como una política importante de alimentación eh, en todas sus aristas como tal. Y esto, ¿no? Como último, que existen muchas brechas en la gobernanza local y regional respecto a los sistemas alimentarios. Algunas propuestas de acción que podrían ser importantes y necesarias para tomar en cuenta, porque si bien tenemos un contexto que es complejo por la falta de políticas, por las cifras que nosotros tenemos y por las altas tasas, es primero tomar en cuenta que necesitamos políticas, programas y prácticas. Se debe reducir eh, las pérdidas post cosecha, se debería invertir un poco más en cámaras, por ejemplo, de frío, centros de acopio, una capacitación mucho mayor. En este caso, también es muy importante que en esta línea tengamos en cuenta que deberíamos impulsar el consumo desde los mercados locales, desde los gobiernos locales, regionales, a alimentos de la estación para poder reducir incluso el incremento de costos en alguno de ellos y la sobreproducción que también existe dentro de nuestro país. Adicionalmente a esto, eh, tenemos de la parte ya desde el consumidor fortalecer esto, las compras locales y encadenamientos. Es muy importante que nosotros como consumidores entendamos y tengamos en cuenta que tenemos un rol muy importante. ¿Y cuál es este rol? De que dentro de nuestras manos está la posibilidad de poder comprar a productores locales, apoyando así la agricultura familiar frente a que quizás a otros supermercados o grandes cadenas eh, que existen a nivel nacional, porque es una forma también de aportar a la producción de campesinos y campesinas. Adicionalmente a esto, también tener en cuenta de que debería haber un mayor flujo entre los programas escolares y mercados públicos dentro de nuestro país, fortalecer los programas escolares de alimentación, considerar las diversas alternativas que puede existir eh, y diversificar principalmente esta alimentación como tal. Y no solo eso, del lado también de llevar un mayor seguimiento a los estudiantes del colegio para ver cuál es el nivel de salud, si se encuentran en obesidad, si se encuentran en un estado óptimo de salud como tal. Y de la parte de los mercados públicos, entender de que aún existen muchas brechas dentro de los mercados, desde la parte de la sanidad, desde la parte del acceso a un puesto en un mercado. Del otro lado también eh, considerar de que existen otras alternativas, como estas ferias ferias agroecológicas, ferias itinerantes de producción más limpia y saludable. Y también no solo difundirlas, sino apoyar a que éstas se mantengan. De la otra parte, también la protección social y nutrición, es decir, asegurar principalmente la calidad nutricional en los servicios alimenticios. Está muy relacionado con el control y participación comunitaria, educación alimentaria, que ese es un aspecto muy importante también, porque la educación alimentaria va más allá de solo hablar de la lonchera saludable, sino es todo un proceso que está muy relacionado con la alimentación.
y que se necesita cambiar un poco el chip también a nivel del Estado para poder garantizar de que los niños y niñas se alimentan de forma adecuada en esa etapa de formación. Y finalmente, un aspecto necesario es tener más monitoreo y datos, es decir, tener mayor cantidad de información a nivel de reportes y otros insumos para poder continuar y tener mayor claridad a nivel de en qué nivel nos encontramos de inseguridad alimentaria, con indicadores claros y específicos que se puedan medir, para que también estos diagnósticos ayuden a poder tener políticas reactivas y de acción pronta. Es muy triste que los índices de anemia, de desnutrición, que son quizás los más difundidos y los más conocidos cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, pero seguramente se puede generar mucho más información y de parte de nosotros como ciudadanía también darnos cuenta de que la seguridad alimentaria es un concepto muy amplio y que en esta amplitud es necesario contar con información actualizada y también conocer repositorios en los cuales uno puede acceder a ello. Bueno, ya casi para un poco para cerrar la, la reflexión, porque ha sido como una especie de barrido de forma en general eh, de lo relacionado a la inseguridad alimentaria, algunos datos en torno a ello, también cómo se encuentran las políticas relacionadas a esto y qué tanto es el avance a nivel de actualización, lo cual es muy importante. Hay que tener en cuenta de que la seguridad alimentaria en nuestro país requiere acciones simultáneas, es decir, paralelas. Se tiene que invertir en acciones de post cosecha, incluso pre cosecha como tal, y en todo el proceso de producción que existe. Y con esto nos referimos a que también haya una producción segura, en el sentido de que un riego adecuado, un suelo fortalecido, eh, libre de plagas, donde la producción tenga una menor cantidad de pérdida como tal hacia la post cosecha, la protección de la nutrición infantil como algo clave y prospectivo también de cara al futuro, fortalecer principalmente las compras públicas locales, es decir, seguir y continuar promoviendo la compra en estos mercados locales que pueden estar muy cercanos a nosotros, porque ayuda también a impulsar y a continuar esta cadena de abastecimiento que existe y sobre todo mejorar la gobernanza alimentaria dentro de nuestro país. Hay muchos ejemplos interesantes de países como Colombia, como Brasil, que ya están impulsando leyes de agroecología y la agroecología como un modelo innovador, pero también como una respuesta política, social y económica a lo que nosotros vivimos dentro de nuestro país como la seguridad alimentaria. Entonces, en síntesis, la seguridad alimentaria termina siendo política, termina siendo económica, termina siendo ambiental, termina siendo social y no deja de estar vinculado con todo ello. Y que nosotros como jóvenes conozcamos esto nos ayuda muchísimo principalmente, porque quizás en algún momento hemos escuchado algunos datos de desnutrición, de anemia, obesidad, no sé, quizás revisando en redes sociales, o en algún post, o en algún comentario con otra persona. Pero que esta información puede impulsar acciones locales desde iniciativas también de nosotros, eso es algo muy importante. Hay muchas cosas que se pueden fortalecer, desde incluso la educación alimentaria, y la cual nosotros desde las carreras, la profesión que tenemos, también podemos aportar a ello, a reducir estas cifras tan alarmantes. Bueno, quería compartirles a grandes rasgos todo lo que se relaciona con la seguridad alimentaria. Y por eso el título que iba desde el campo hacia las políticas, porque hay que entender de que es todo un sistema muy amplio y entenderlo como sistema también nos ayuda a darnos cuenta de que hay muchos componentes dentro de esta que pueden estar debilitados. El hecho de que uno de ellos esté debilitado hace que toda la cadena esté debilitada y nosotros lamentablemente nos preguntemos, ¿estamos en seguridad alimentaria o estamos en inseguridad alimentaria en nuestro país?
Eso, muchísimas gracias a los chicos nuevamente de Replales por la invitación. Bueno, me hizo gusto compartirles un poquito más sobre esta data tan importante y reflexiones. Y esa sería toda mi presentación. Muchas gracias,